Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Desde Estados Unidos les mando un fuerte abrazo en estos tiempos tan duros y motivo también de todo lo que está sucediendo me motiva a mí a crear este podcast en el cual hablaré de temas de ciencia ficción, de películas, series, libros o cuentos como es el caso de hoy. Y espero que todos se diviertan, de que escuchen esto en sus casitas. Y pues voy a hablar un poco de mí. Mi nombre es Marlon Cáceres, soy de Colombia, pero vivo en Estados Unidos. Soy estudiante de maestría y estoy empezando mi carrera como escritor. Ya estoy en el proceso de creación de una novela que pues más adelante, cuando ya tenga los primeros capítulos terminados, voy a hablar un poco más de ello. Y pues soy un fanático de la ciencia ficción, no solamente de los cómics o de todas esas cosas que todo el mundo cree que es mera fantasía. Entonces quiero hablar un poco de la ciencia ficción y ese es el primer tema que quiero tocar. ¿Qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción parte a ser una creación literaria, en su principio fue una creación literaria. Empieza en el año 1616 en una novela que era prácticamente una novela de brujería. Para la época se hablaba de los temas fantásticos como la brujería, los fantasmas, y esa es la base de la ciencia ficción en Europa, pero no se considera ciencia ficción hasta los años 20 en el siglo pasado. Entonces empiezan estos escritores a hacer cuentos sobre brujas, sobre fantasmas. También tenemos pues Frankenstein de Mary Shelley, que es una de las joyas importantes de la ciencia ficción, pero no se considera ciencia ficción. Simplemente decían que era literatura fantástica porque eran cosas que no llegaban a pasar, y precisamente eso es la literatura fantástica. Son situaciones que nunca en la vida vayan a pasar, de que sea imposible de que sucedan. Y hay un escritor que se llama Todorov, el cual hace pues esta especie de trabajo de desintegrar, por así decirlo, de separar, de decir no, esto es ciencia ficción y esto es fantasía. Les voy a leer una cita específica de él que me encanta, que dice: no toda ficción ni todo sentido literal están ligados a lo fantástico, pero todo lo fantástico está ligado a la ficción y al sentido literal. Entonces no siempre la ciencia ficción tiene que estar acompañada de la literatura fantástica, porque como ya sabemos son cosas que nunca nosotros imaginemos que suceden. ¿Qué pasa con la ciencia ficción? En muchos casos toma realidad. Les voy a poner un ejemplo así sencillito de un cuento que a mí me encanta y para mí es uno de los pilares de la ciencia ficción en Latinoamérica, de Eduardo Ladislao Humbert. Es un escritor argentino, y saca en 1879 un cuento llamado Horacio Calimbán o Los Autómatas, en el cual un grupo de personas en Alemania visitan a un científico y este científico los recibe con una especie de robots, pero son otras versiones de unas personas que ellos ya conocen. Estos robots o autómatas imitan completamente las acciones que ellos hacen, incluso su aspecto físico es igual al de las otras personas, y ellos empiezan a dudar en ese cuento de que probablemente las personas que los rodean ya no sean humanos, sino sean autómatas o sean robots. Y pues uno dice, 1879 no había mucha tecnología y no había robots. Lo máximo que había llegado a hacer el hombre en esa época era pues lo de la revolución industrial, de que están las máquinas, el ferrocarril, pero no una máquina como tal que imite las características de una persona. Entonces ellos dicen, ok, la ciencia ficción es algo que probablemente pueda suceder, pero no en el tiempo específico donde se escribió. Si nos damos cuenta, en nuestros tiempos, en el año pues para el 2020, que es en el año en el que estamos, ya hay robots
que pueden imitar la apariencia de personas. Se les puede colocar la apariencia, los ojos, todo, y una persona puede decir, eso es una persona, pero en realidad es un robot. Para la época en que Eduardo Ladislao lo escribe, no había robots. Entonces la ciencia ficción dice, ok, entonces en algún momento puede que haya robots o autómatas. A diferencia de la literatura fantástica, pues que te pueden colocar de que haya unicornios, y pues un unicornio no lo hemos visto hasta ahora. Entonces esa es como la primera aclaración que siempre se tiene que hacer entre la literatura fantástica y lo que es la ciencia ficción, con el ejemplo de Horacio Calimbano, Los Autómatas, un cuento súper genial del cual también puedo hacer un episodio. Ahora, también partimos de que la ciencia ficción no es simplemente la literatura, sino también el cine y las series, y en estos momentos todo el mundo ve series donde dicen, ay, tan chévere, pero en realidad no saben que son de ciencia ficción. Por ejemplo, una serie muy famosa que se llama Dark, que está en Netflix, se la recomiendo, habla sobre viajes en el tiempo. Eso es un tema de ciencia ficción. También lo que es Matrix, toda la trilogía de Matrix es base clave en la ciencia ficción, y está basado también en muchas cosas de Asimov. También esta película de Yo Soy Robot, en la cual presentan pues las leyes de la robótica, y todo el mundo se pregunta, ¿de dónde sacan estas leyes de la robótica? ¿Quién es el que las coloca? Pues hay un escritor, o creo, si no estoy mal, ya murió, creo que Asimov, sí, yo creo que Asimov ya murió, el cual coloca en uno de sus libros, y este señor escribe demasiadas novelas sobre robots, y hace poco estaba en una librería y encuentro pues las novelas, y son novelas de 900, de 1000 páginas, donde este señor pues crea otros mundos en los cuales son robots, ¿sí? O sea, no hay humanos sino los robots, y coloca muchas cosas, teología, temas filosóficos en esa escritura. Sí, falleció en 1992, y pues en estos libros él coloca las 3 leyes de la robótica, que son sencillas. La primera, un robot no hará daño a un ser humano, o no permitirá que el ser humano sufra. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, y pues que esta ley no influya con la primera. Y la tercera es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Asimov coloca estas leyes en sus libros, no es que haya robots como tal, ¿sí? O sea, se estaban empezando a ver algunas máquinas, pero ahorita sí hay robots, y muchas empresas que desarrollan esta tecnología siempre ponen en precaución estas leyes, o sea, siempre se van a basar en estas leyes. Entonces, lo que era ficción, que nos coloca un mundo que Asimov escribe sobre un mundo de máquinas, de robots, y coloca unas leyes en las cuales estos robots se basaban, ahora pasan a ser nuestra realidad. Entonces esta ciencia ficción deja de ser ficción y se vuelve la realidad. Y eso también es otra aclaración: la ciencia ficción es un reflejo de la realidad, porque en algún momento la tecnología se va a desarrollar y nosotros vamos a ver eso posible. Ahora, eso un poco sobre la ciencia ficción, el cine y la tecnología también ha ayudado a que nosotros entendamos y que podamos explorar otros temas. En este podcast también voy a hablar de algunas películas que creo que hacen cosas maravillosas, y también los motivo a que los vean. La idea de esto es que cuando yo hable de un tema, ustedes también puedan conocer del tema. Si ya sea una película, les dejaré el link, y si ya sea el cuento, ya les subiré el link para que lo descarguen, como lo hice con el cuento de Rebaño. Lo pueden descargar, es algo largo, pero les digo, la lectura es maravillosa porque es un cuento de ciencia ficción que no parece de ciencia ficción. Entonces, para hablar un poco sobre el tema, ya entrando al texto del cual quiero centrarme el día de hoy, es la situación que estamos pasando. Esto del COVID-19, no quiero decir el nombre porque ya estoy cansado de escucharlo,
pues se está propagando más en el mundo, es inevitable que no se propague. Se ha hablado mucho en otros libros de ciencia ficción, incluso otras novelas sobre pestes, sobre virus que se desatan en el mundo y causan, por así decirlo, el exterminio o el fin de la humanidad. Obviamente, espero yo, no lleguemos hasta ese punto y que la gente pues acate las reglas, que los gobiernos en lo posible puedan preservar o tratar de que se cumplan. Entonces yo dije, esto se me parece mucho a algo que ya leí, y es donde encuentro a César Mallorquí, que pues ya tuve la oportunidad de estudiarlo y leerlo el semestre pasado, y precisamente tiene este cuento, El rebaño, que me parece hermoso. Es una lectura que te lleva a un viaje que tú dices, es como dos cuentos en uno, y en algunos momentos se une y la parte final te destroza. A mí, yo me acuerdo que cuando yo lo leí, yo estaba súper animado y terminé mal. O sea, incluso no podía dormir de pensar de que había sido ese el final del cuento. Pero obviamente eso es ficción, ¿no? Y ese es también, pues, le destaco a César Mallorquí lo que hizo. Entonces, ¿quién es César Mallorquí? Es un autor español que nace en Barcelona y vive todo el resto de su vida en Madrid. Ha sacado otros libros de ciencia ficción desde los años 80. Tiene influencias de Jorge Luis Borges, de Freddie Brown y también a Ray Bradbury, que es otro escritor de ciencia ficción muy famoso, que es el escritor de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, que son otras obras geniales de ciencia ficción. También Mallorquí todavía está vivo y tiene un blog que se llama fraternidadbabel.blogspot.com, en el cual hace mensualmente una que otra entrada, y la última se llama Reflexiones en el año del virus, y la sacó este pasado jueves. Es una entrada súper chiquitica, muy bonita, reflexiones sobre lo que está pasando en estos momentos. Y precisamente de donde saco este cuento es de uno de sus libros que se llama El Círculo de Jericó. Este libro salió en mayo de 1995 y es de sus primeras recopilaciones de cuentos. Y me parece interesante también otros títulos de ahí, que se llama El mensaje perdido, La pared de hielo, Materia oscura. Son otros cuentos de Mallorquí que escribe a principios de los años 90. Y pues ahí encontramos El rebaño, que fue escrito en 1993 y es un cuento de escenarios apocalípticos. Y todo el mundo, cuando dice apocalíptico, dice no, espero que eso nunca suceda. Ay, Dios mío, con lo que nos tenemos que enfrentar cada día. Entonces, ahora sí hablemos un poco de Rebaño, que es este cuento que pues les estoy motivando a leer. Me parece una lectura bastante buena y son dos cuentos en uno. La versión que les recomendé me gusta porque las traje de una antología de ciencia ficción española y hace un cambio en las letras, lo cual ayuda a que la persona o que el lector entienda mejor la narración. Entonces, ¿cuáles son las dos narraciones que existen en este cuento? Una es la historia de Geosat-D, que es un satélite, y la otra es la historia de Brezo, Rayo y Trueno, unos perros que fueron entrenados por un pastor para cuidar un rebaño de ovejas. Pero en esta me voy a centrar en la historia de Geosat-D, que nos va a dar unos datos interesantes sobre lo que está sucediendo ahora. Y esperen, tomo un poquito de agua. Y empezamos. Entonces, ¿quién es Geosat-D? Geosat-D es un satélite que fue construido por un consorcio de empresas europeas con el fin de obtener datos terrestres sobre minería, agricultura, pesca, ganadería y meteorología. Este consorcio era privado y obviamente este satélite podía infiltrarse en cualquier sistema porque la tecnología con la que lo habían
diseñado fue precisamente ese motivo. ¿Cuál fue el problema de Geosat? Fue costear la creación de este satélite. Entonces el gobierno alemán en esta historia ofrece un sistema de impulsión a cambio de 1/3 del tiempo del satélite. Entonces el problema era que el satélite llegara a la órbita. Entonces los alemanes dicen: tranquilos, nosotros le damos el impulsor y pues ustedes nos dan un tiempo del funcionamiento del satélite durante el día. Entonces durante unas horas los alemanes iban a controlarlo. Otra condición que colocan los alemanes es que ellos deben ser los que den el hardware y el software del satélite, y ellos son los que deban controlarlo. Y pues la gente de este consorcio pues acepta, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Porque siempre hay una trampa. Era un sistema o un programa de datos que se llama Brain, por así decirlo, que permitía a los alemanes enviar datos de forma privada a unas redes de ellos. Y pues la idea de este programa era infiltrarse en las redes de la OTAN. Entonces ellos ya tenían una excusa ahí para pues infiltrar su sistema. Y pues como era este conflicto bélico, qué mejor que colocar un programa de ellos en un satélite que simplemente iba a cumplir otra función. Entonces sus enemigos, los árabes, no iban a decir: ellos están mandando un satélite para espiarnos. Entonces eso es como lo interesante acá que hicieron pues los alemanes, ¿no? Entonces ellos tenían la excusa perfecta, ¿sí?, para espiarlos. Luego el diseño de la máquina como tal, del cerebro de Geosat, era uno de un ordenador japonés que se llama Tohoku, y pues ya con eso tenían el cerebro, ¿sí? Y se considera en el cuento, no en nuestra realidad sino en el cuento, que esta fue la primera y única inteligencia artificial que jamás ha existido. O sea, nadie sabía que eso existía, solo las personas que lo crearon. Entonces luego Geosat lo envían al espacio, funciona sin ningún problema, funciona durante 2 años, durante el día lo controlan los europeos, los americanos. Entonces el satélite cumple su trabajo como tal, pero un día cambia la rutina del satélite porque los alemanes empezaron con el control total de sus funciones, porque empieza el conflicto bélico que tienen contra los árabes. Entonces ellos dicen que utilizan este satélite con la excusa de proteger a la civilización occidental. Entonces Geosat recibe la orden de modificar su órbita, se va encima de este país, no dicen qué país oriental, y los empiezan a espiar, empiezan a infiltrarse en las llamadas, en todos los sistemas que hacen. Y un día pues está Geosat orbitando este planeta, y sucede algo que lo quiero leer tal al pie de la letra porque me parece bastante duro, pero es de algo que se ha hablado muchísimos años. Denme un segundo, lo busco. Acá está, a ver. Se los quiero leer tal y como está acá, porque no sé, siempre me por así decirlo, toca un poco la psiquis de la ciencia ficción, de cómo este autor ha llegado a escribir eso. Entonces acá está. Por último, fue testigo de la explosión de las 5 bombas de hidrógeno que borraron del mapa al pequeño país árabe, y que pusieron en marcha un refinado y letal plan de venganza que desataría sobre la tierra la furia del tercer jinete del apocalipsis, la enfermedad, la peste, las plagas. Apenas 2 meses después ocurrió algo inaudito. Las comunicaciones con la tierra se vieron cortadas y Geosat se quedó solo. Recuerden que pues Geosat es una inteligencia artificial, y pues él se desespera a medida que va aprendiendo lo que está sucediendo,
Él dice, ok, no tengo contacto con la Tierra, ¿qué está pasando con los humanos? Necesito enviarle datos y necesito que ellos me respondan. Entonces, este hardware que se llama Brain, que ellos colocan los alemanes, empieza a tener como una especie de raciocinio. Entonces la máquina ya empieza a pensar y a aprender de la experiencia. Entonces Geosat emplea sus dos prioridades, que es una, obtener datos, y la segunda, establecer contacto con los seres humanos pertinentes, no cualquiera, sino con seres humanos que lo hayan creado a él, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa en la segunda historia? Es la historia de un pastor que vivía solo en las montañas, y un día este pastor se encuentra con un cachorrito. Él tiene otros dos perros, y el cachorrito lo empieza a seguir a él, y el pastor le dice, está bien, si quieres vivir conmigo, pues tienes que acostumbrarte acá, tienes que aprender a pastorear y todo eso. Y el perro se llama Breso y está acompañado de Rayo y Trueno. Trueno es el líder, por así decirlo, el que los protege siempre de los ataques. Y pues en el cuento narran algunos episodios de que tuvieron que vivir estos animales. ¿Qué es lo que yo digo que se compara con un poco con la realidad? En el planeta Tierra, después de la caída de estas bombas de hidrógeno, se desatan muchas enfermedades alrededor del globo. Estas enfermedades hacen que la persona se enferme, son como una especie de pestes. Y en el cuento, pues este pastor no se ve afectado porque él vive solo en una montaña, está lejísimos del pueblo. Y pues un día llega un médico en un automóvil escapando de todo eso y le dice que por favor deme agua, pero no se me acerque porque lo puedo contaminar. Él explica que él es un médico de la ciudad, que los hospitales ya no dan para más, la gente muere. Él dice, mueren millones de personas cada día alrededor del mundo, este es el fin, solo deme agua y yo voy a continuar mi camino. Entonces el pastor le señala un pozo y él lo que hace es coger una taza que hay ahí cerca del pozo, toma, le echa al carro y todo eso y se va al médico. Entonces el perrito describe, Breso, que su amo tomó esta taza con agua de la misma que pues había tocado el médico, y a las 3 semanas muere dentro de su casa, y ellos no entran a la casa porque el otro perro le dice, Rayo le dice que el amo, el fantasma del amo está ahí. Entonces el perrito Breso nunca entra a la cabaña, sino un día hasta que una de las ovejas que ellos cuidan entra, y pues esta oveja, pues debido a esta oveja él entra y encuentra el cuerpo del pastor ya pues en huesos. Y es muy pertinente a lo que estamos viviendo hoy en día, porque prácticamente es una peste, es una gripe lo que mata a las personas, y simplemente fue el contacto que tuvo el médico con esta taza, contaminó de una vez al pastor. Entonces volvemos otra vez a Geosat, que está tratando de hacer contacto con la Tierra, está desesperado el pobre satélite, porque ahí uno puede leer de que el satélite siente la desesperación de no poder cumplir el propósito por el cual ha sido creado. Y entonces él empieza a analizar, él se acerca a la Tierra y empieza a analizar, y encuentra cadáveres de personas, y él dice, no, todos están muertos, todos los cadáveres están alrededor de los carros, no hay contacto alguno. Y entonces hay una especie como de lluvia cósmica que hace que el satélite se mueva, y él empieza a ver como una especie de actividad en la Tierra. ¿Cuál es la actividad que él ve en la Tierra? Pues precisamente todas las ovejas del rebaño que cuida Breso, Rayo y Trueno. ¿Qué pasa con Geosat? Pasan varios años y él sigue tratando de hacer contacto, pero él dice, o sea, nadie me responde, no hay una máquina como tal, pero yo sé que hay un humano, porque el rebaño es producto de un humano. Él dice, esto lo crean los humanos y los perros son amaestrados por humanos, entonces debe haber un humano. Entonces, ¿qué hace Geosat? Se acerca
a la tierra, literal, él dice, no importa, me voy a acercar porque yo sé que si lo hago es, es cumplir la finalidad. Y él mismo dice, soy Yeosat, allá voy a entrar en contacto, no es cierto, eso se suponía por fin cumplir el fin de la misión que se me ha encomendado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Yeosat es cerca al rebaño y hace que todas las cabras, las ovejas, perdón, las ovejas pues se salten la barda, y el perrito Brezo pues es un perro que ya, pues, ya está algo viejo, y él cree que es un sueño lo que él está viviendo, pero en realidad es la caída del, del satélite a la Tierra. Eso es como, no les quiero dar así como muchos datos para que también lo lean, porque la historia del perrito me parece fantástica. No es tanto como de ciencia ficción, es más como te da una especie de reflexión sobre las acciones, sobre el actuar, sobre perdonar, y eso creo que es como lo más duro del cuento, porque uno le coge cariño a este perrito y te narra, te dice que el perrito está enfermo, que está solo, que a veces no come, que lo único que él quería era proteger las ovejas. También hay algo muy chistoso que dice que las ovejas tienen sabor, y es de acuerdo a que a veces para meterlas él las mordía y él decía, oh, esta me sabe a miel, esta me sabe agria, y pues las ovejas actúan como tal al nombre que les coloca el perrito. Y es muy interesante esa parte del cuento, a mí me encanta, y esa es como la parte humana. Y el epílogo pues te resume lo que sucede, de que exactamente cae el satélite a la Tierra, y que prácticamente ese es el fin del último contacto con algo creado por el humano. Entonces hay una frase interesante que dice que el perro es un lobo para el perro, y prácticamente nos expone que la propia creación del ser humano, en este caso Yeosat, este satélite, destruye otra creación que es un rebaño, ¿no? Que pues el pastor había dedicado sus años de vida y pues había adiestrado a Brezo, a Rayo y Trueno para cuidar este rebaño. Entonces es como que el propio ser humano destruye a sí mismo, ¿sí? Destruye su creación. Y pues este cuento no se los describo así tal a profundidad porque quiero que lo lean, los motivo mucho. Sé que son como 21 páginas, pero es una lectura que les digo, es un cuento de ciencia ficción. Y es que la ciencia ficción no siempre tiene que tener cosas de máquinas, de otros planetas, de viajes en el tiempo. Hay cantidades de cuentos de ciencia ficción que no hablan sobre eso y son de ciencia ficción. Y pues en este podcast pues quiero hablar de ello, porque es muy apropiado lo que vivimos, para que cuando pasen este tipo de situaciones por las cuales el mundo está viviendo, uno diga, ya sé de dónde leí esto, o esto se asemeja un poco a lo que estamos viviendo. Y esa es como mi experiencia con este tipo de cuarentena, con esta situación. Para mí esto se me asimila a miles de cuentos, de películas que he leído, y no se me hace algo extraño lo que está sucediendo. Y a modo de reflexión, ojalá pues uno tome la literatura más en serio, porque en algún momento la literatura deja de ser ficción y se vuelve nuestra realidad. En este cuento de rebaño, por unos conflictos entre países, pues se desatan plagas, enfermedades. Acá dice que son miles de enfermedades y que la gente mueren muchísimas personas, que la enfermedad no ve a estrato, no ve a apoyo político. Mejor dicho, esta enfermedad mata a cualquier humano, y los animales son los únicos que no son afectados. Y dice también de que, y también es importante tener en cuenta, dice, las tierras que fueron dañadas por el hombre empiezan a renacer, las flores, todo empieza a renacer,
los animales, empieza a ver muchísimo más animales y este perrito se pone contento porque hay más de dónde comer, por así decirlo. Y, y prácticamente es producto de, de, de los conflictos de la humanidad, el por qué la humanidad se acaba en este cuento, ¿no? Y pues hasta acá el rebaño de César Mallorquí, se los recomiendo demasiado, es una lectura que a mí me encanta, lo he leído como unas 5 o 6 veces porque me parece súper bonito, siempre me toca la historia del perrito, no sé, a mí me encantan los perros, me llega al corazón, pero también llega como a la reflexión de que tenemos que actuar bien, de que tenemos que hacer las cosas adecuadas para que no nos pasen situaciones peores como lo que estamos viviendo hoy en día. Espero que todos acaten las reglas de sus gobiernos, de donde sea donde me escuchen, de que no están solos, no estamos solos. Traten de mantenerse activos, traten de, si quieren escuchar a alguien, pues escúchenme, compartan este podcast a alguien que le guste la ciencia ficción o a quien no, recomiéndeselo porque es un tema bastante chévere del cual pues podemos hablar. No olviden dejar sus comentarios, me encuentran en Twitter como Maranesca, ahí voy a estar comentando cuando voy a subir los episodios, en Facebook como Marlon Cáceres, y espero que les haya gustado mucho. Desde acá les envío un fuerte abrazo y no estamos solos y nunca estaremos solos, y espero que todos estén muy bien y les mando mis mejores deseos y ojalá todos salgamos de esta situación pronto